Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a dar nuestros primeros pasos con las fantásticas pantallas de tinta electrónica de Seeed Studio. Estas pantallas son ideales para proyectos de bajo consumo, cartelería digital o cualquier cosa que necesite mostrar información de forma clara y nítida, incluso bajo la luz del sol. En este tutorial configuraremos nuestro entorno de desarrollo y escribiremos nuestro primer programa, el clásico Hola Mundo. Vamos a ello. Para este tutorial usaremos el Arduino IDE, que es el entorno más común para programar estos dispositivos. Si aún no lo tienes, vamos a la página oficial de Arduino. Bueno, una vez en la página, vamos aquí a Productos, selecciona Arduino IDE y un poquito aquí más abajo tenemos Legacy IDE. Vale, vamos a bajar esta versión, que es una versión que no necesita conexión a internet. Fíjate que la estamos descargando en descargas. Vamos a descomprimirla. Vamos a darle un poco de tiempo para que descomprima. Vamos a abrir el Finder. Y aquí lo que hacemos es arrastrar a aplicaciones. Y nada, con un doble clic ejecutamos el Arduino. Vamos aquí a la página de Seeed Studio. Aquí vamos a ir a documentos. Vamos a abrir. Vale. Pues vamos a documentos y en wiki aquí vemos cómo comenzar. Vamos a ponerlo en español. Selecciona pantallas de tinta y el panel de Xiao. Vale. Si bajamos un poco, vemos todas las características de este panel. Aquí también vemos los componentes del panel, una batería, un ESP32C3. Nos dicen cómo utilizarlo y los botones de Reset y Boot. Y aquí vamos a encontrar cómo funciona con Arduino. Bueno, pues vamos a abrir esta página y si bajamos un poquito encontraremos bien aquí la URL para introducirla. Voy a subir un poco el tamaño del texto. Vale. Aquí en Settings pegamos la URL y con esto lo que vamos a hacer es aquí en Herramientas y Placa, Gestor de tarjetas, descargar, vamos a poner SP32, descargar los drivers de esta placa. Bueno, esto es un proceso que tarda bastante tiempo, la verdad. Este está resumido, acortado. Una vez completado, vamos a cerrar y el siguiente paso sería pues bajar la librería. La tenemos aquí. Haz clic, vamos a la página. Aquí seleccionamos descargar zip. Pues lo mismo que antes, vamos a descargas, abrimos el Finder, vamos a descomprimirlo. Voy a quitarle lo de master, que siempre lo incorpora el GitHub. Vale, simplemente lo arrastro a documentos, Arduino y librerías. Libraries, biblioteca. Vale, pues ya tenemos la librería. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Y el siguiente paso es volver otra vez y bajar un poquito a más. Y aquí, en esta herramienta de configuración, podemos seleccionar por
en este caso por el producto, o si no, por el tipo de componente. Vamos a ponerlo otra vez como antes y, bueno, pues el componente es un UZ C8179. Ahora tenemos que crear este archivo driver.h y pegar este código. Bueno, pues vamos allá. Vamos a archivo, vamos a ejemplos. Aún no me aparecen los ejemplos. Voy a reiniciar el programa porque cada vez que instalamos una biblioteca necesitamos reiniciar el entorno de desarrollo, ¿vale? En este caso Arduino. Vamos a ejemplos, ahora sí que aparece. Y aquí en ejemplos vamos a ePaper, vamos a básico y hola mundo. Vale, lo tenemos abierto. Ahora sí que vamos a crear ese archivo. Tenemos que guardarlo, porque ese es el ejemplo, no se puede modificar. Ahora sí ya lo tenemos en nuestra carpeta de Arduino. Y vamos a crear este driver.h. Vamos a pegar el código que habíamos copiado. Y finalmente ya no hay ningún paso más. Vale, cerramos todo esto. Pues solo queda subirlo. Vamos a ver qué pasa. Herramientas, seleccionamos nuestra tarjeta, que es una Xiao SP32C3. Bueno, hay un montón de tarjetas, como vemos. Aquí. Bueno, pues aquí la tenemos. Vale, seleccionamos nuestra tarjeta y por último el puerto. Nuestro puerto es este que tenemos aquí, SP32, ya lo pone. Vale, y vamos a subirlo. Bueno, me ha dado un error. Vamos aquí a una inteligencia artificial a ver cuál es el error. Vale, y el error era que no tengo Python instalado. Vale, es recomendable instalar Python y también este driver, el CP210X, que a mí no me hizo falta, pero sí recuerdo que en otras ocasiones es obligatorio. Vale, pues venga, vamos ahora a darle, ahora que tengo el Python. El SPTool que veis ahí, o que habéis visto ahí, es la herramienta que necesita Python, por eso es obligatorio. Vale, pues nada, perfecto. Vamos a ver lo que ha pasado. Bueno, pues nada, tenemos ahí, este es el Hola Mundo. Tenemos un círculo, un cuadrado y diferentes tamaños de texto. Voy a subir este otro sketch para enseñaros y mostraros lo básico de esta librería. Vemos ahí que inicia, que digamos que limpia la pantalla con un fondo blanco, ¿no? Sería como un clean, una limpieza de pantalla. Y luego vemos que dibuja líneas. En este caso tenemos el eje X y el eje Y. Y luego, por otra parte, tenemos el ancho y el alto. Vamos a entender mejor qué es el ancho y el alto en estas otras formas. Aquí tenemos el ancho y el alto. Este es un rectángulo relleno, también con su ancho y su alto. Y finalmente lo que tenemos es la selección del color de texto, el tamaño del texto y luego la posición del eje X y el eje Y. En este caso tenemos el problema con esta biblioteca
de que no reconoce los caracteres especiales como la ñ o como los acentos. Bueno, y hasta aquí este video tutorial, espero veros en el siguiente.